compañeros, el día de hoy les hablaré sobre una obra llamada Catar de Gesta. Como sabemos, esta obra es una obra anónima, no se conoce el autor. Bueno, les contaré un contexto histórico de esta obra, la cual quizás no se habla o no lo hayan comentado en esta tarde. Pero bueno, trata así, ¿no? El rey de España, Fernando I, tiene 4 hijos. A la muerte de él, es repartida la heredad de cada uno. A Sancho II, el mayor, le es heredada y una tierra donde es proclamado él como príncipe, o su reino, que ya sería, ¿no? El segundo y mediano hermano, que es Alfonso VI, es proclamado emperador y se queda con la mayor parte de la tierra. Y bueno, y sus hermanas que tienen porciones pequeñas de tierra. Entonces, justo ahí Rodrigo Díaz de Vivar, digamos, entra en acción en la obra cuando es adoptado por el Fernando I antes de que fallezca. Entonces, desde ese momento se empieza a ver a Rodrigo Díaz de Vivar como uno de los mejores vasallos, guerreros, valerosos en aquellos momentos. Por ello, Sancho II lo que hace es traerlo para sí como uno de sus vasallos, y era uno de sus amigos también. Pero Sancho II estaba molesto porque él quería ser el mayor, el supremo, por ende que era el supremo, pero no tenía ese papel de supremo. Lo que hace es, se une con las alianzas de su hermano Alfonso y planean un destierro de su último hermano, que tenía también una heredad, y lo destronan. Pero Sancho II tenía otro plan de desterrar a Alfonso VI, lo cual lo destierra a las tierras de Toledo y se queda desterrado. De hecho, Alfonso VI se queda desterrado en las tierras de Toledo, y Sancho, queriendo más tierras, en una de sus batallas es herido y muere. Por ello, Alfonso VI se da cuenta y vuelve a reconquistar todo su imperio que tenía en ese momento, y es ahí donde él se entera de Rodrigo Díaz de Vivar, apodado como Ruy Díaz, donde es ahí donde empiezan las batallas, y llega una de las batallas más memorables, que es, creo, en el campo de Sevilla, donde es ahí donde él es reconocido como el campeador, que significaba el señor de los campos, es decir, el mejor en el campo de batalla. Bien, el cantar del Miocid, como ya hablaba el compañero, se divide en 3 cantares: el destierro, las bodas y la afrenta del concepto. Se habla muchas veces que el Cid ganaba todas las batallas, y por ello Alfonso VI estaba feliz por ello, ¿no? Y entonces llega un momento donde algunos dicen que fue calumniado porque quizás no había robado, pero fue calumniado, y lo llevaron y el rey pensó, y entonces mandó cartas a que lo destierren. Entonces él sale con toda su familia, llega al conde de Barcelona, que eran unos mellizos, estaban por unos mellizos, que era Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II. Y ellos dijeron: no queremos ayudarte. De hecho, fue desterrado con toda su familia y algunos soldados más. Y en el camino se juntaron algunos cristianos. Como sabemos, antes de toda esta historia se vinieron lo que eran las cruzadas, y bueno, ya se vieron ahí los hechos. Y más adelante veremos, quizás, si nos alcanza el tiempo, veremos cómo es que en el reino que llega a tener Ruy Díaz, que es Rodrigo Díaz de Vivar, su imperio, que era gobernado de manera, podemos decirlo, políticamente musulmana, ya que las cruzadas ganan los musulmanes en la mayoría de ellas. Entonces podemos ver que después de ello Rodrigo Díaz de Vivar cambia la política a que sea una política que tenga catolicismo, que era el Papa Urbano II. Pero bueno, es más adelante, un spoiler. Bueno, siguiendo esto, Rodrigo Díaz de Vivar no es aceptado en Barcelona. Es por ello que lo lleva, y él, por querer conquistar tierras, de hecho conquistó varias tierras de España, pero no siendo ni rey ni alguien noble. Es por ello que él llega a Valencia.
donde no siendo nada, de hecho Valencia estaba conquistada por los musulmanes, él se hace amigo y cae en gracia ante la presencia de estos gobernadores. Y llega un momento en que muere el que era su amigo, entonces su hijo, que queda en lo que es en Valencia, ve sus grandes batallas, sus grandes hazañas, y bueno, ya empieza, después por querer gobernar, Rodrigo Díaz de Vivar, lo que hace es cerrar o crear muros para que no pueda, como Valencia era una zona económicamente atraída por mercaderes, exportaban e importaban, entonces lo que él hace es sitiar toda la zona con muros, crea armamentos pesados, dispara o ataca en realidad a las torres, y lo que hace es desarmarlo para que las personas puedan rendirse ante él, ya que él había armado un ejército en realidad muy fuerte para esos tiempos, ya que luego, después que él ya empieza a gobernar, llegan unos pueblos musulmanes que eran los almorávides. Estos almorávides eran bastantes en realidad, ya que venían conquistando todo pueblo a su paso, todo lo que ellos pisaban, digamos, era de ellos ya. Pero justo ese momento es donde entra Rodrigo Díaz de Vivar, y donde les empieza a ganar todas las batallas que podían existir entre ellos, entre los almorávides y el ejército de Rodrigo Díaz de Vivar. Les gana en el mar, les gana en el campo de batalla, ya. Les gana ahí, y bueno, por eso es conocido como uno de los mejores en ese cargo. Y bueno, él a sus hijas las hace casar, como nos han explicado, y esas personas, o bueno, la nobleza mala, las trataba mal, ¿no? Las trataba mal, quizás porque se sentían mejores, superiores, pero él se molesta y se queja del rey. Entonces él se da juicio, ¿no? Entonces ya se separa, y luego sus hijas se vuelven a casar con unos nobles de España, ¿no? Y bueno, su segunda hija, de hecho, Sol, llega a tener un nieto. Y ese nieto fue llamado más adelante, conocido como el restaurador. No olvidarnos de su hijo, iba a seguir la heredad, que él muere en batalla, y de hecho Rodrigo Díaz de Vivar se siente muy triste, y bueno, algunos dicen que le mató la soledad, así, y bueno, su esposa, de hecho, Jimena Díaz, que era una de las sobrinas del rey Alfonso VI, que era su esposa ya hasta ese momento, ya era su esposa. Ella se queda gobernando a Valencia por 3 años casi, hasta que muere, y son enterrados. Luego, eso sería todo. Gracias por dormir.